Si tienes dos computadoras de las mismas características y una tiene 8 gigabytes en una sola memoria y la otra tiene 8 gigabytes en dos módulos de 4 gigabytes cada uno, ¿cuál tendrá mejor desempeño? Mi nombre es Emiliano Capilla. Bienvenidos a Cómputo Business Class. El matrimonio entre la memoria RAM y los procesadores es uno de los que son inseparables. Sin la RAM, cualquier tipo de procesador no puede funcionar, y sin un procesador, la RAM es completamente inútil. Para comunicarse necesitan una serie de vías de comunicación, las cuales son los canales de memoria. ¿Qué son los canales de memoria? Si simplificamos la definición, los canales de memoria son los enlaces entre la RAM y un procesador. Es decir, donde se mueven los datos entre las dos partes para comunicarse. Históricamente las primeras memorias eran de un solo canal, pero esto tenía un problema añadido, ya que durante el tiempo en que el adaptador de video necesitaba acceder a la información para generar la pantalla, entonces la CPU no tenía acceso a la RAM. Y no solo el adaptador de video, sino también todos los periféricos. Actualmente ya existen equipos de cómputo y bueno, la gran mayoría de los procesadores, principalmente de PC y de portátil, pues utilizan dos canales de comunicación. Por lo que para que el procesador tenga acceso hacia la memoria RAM y de regreso, entonces cuenta con dos canales. Sin embargo, no es lo único que existe. Por ejemplo, ya en procesadores de workstations o de servidores, pues ya existen tecnologías de hasta 6 canales de comunicación entre el CPU y la memoria RAM. ¿Cómo podemos ver cómo se comporta la memoria de doble canal? ¿Cómo se debe de instalar? Aquí tenemos el CPU y en un equipo de escritorio, o sea, una tarjeta madre que soporte 4 DIMMs o 4 módulos de memoria, pues entonces podemos tener un doble canal poniendo la misma cantidad de memoria en cada uno de los diferentes canales de la memoria. En este ejemplo podemos observar que el DIMM 1 tiene 2 gigabytes y el DIMM 2 tiene 2 gigabytes, cada uno está en un canal diferente de memoria, entonces podremos tener el doble canal. Sin embargo, también hay otras maneras de tener doble canal. O sea, cuando tenemos sobre un solo canal dos memorias de la misma capacidad y esas sumadas dan la misma cantidad de memoria que tenemos en el segundo canal, entonces podemos tener pues la memoria comunicada por las dos vías de acceso. Un tercer caso que podemos tener sería tener que ambos canales de memoria tengan en su suma pues la misma cantidad de memoria cada uno de ellos. Y de esa manera el procesador va a reconocer el doble canal. ¿Cómo podemos no tener el doble canal? Pues el ejemplo muy sencillo sería el tener una sola unidad de memoria. O sea, con un solo módulo de memoria, pues entonces el procesador, por más canales que tenga, pues solamente se va a poder conectar a través de un solo camino. Un ejemplo que es así como sumamente terrible, que hemos visto en pues ofertas de computadoras o portátiles que tienen 12 gigabytes de RAM. Y uno como consumidor puede decir, oye, 12 gigas, pues es más que 8. Entonces, como mientras más RAM tenga la máquina, pues entonces va a tener un desempeño mucho más eficiente. Y eso es totalmente falso. Porque en el momento que se ponen los módulos de diferentes capacidades de memoria, entonces la computadora lo reconoce como si fuera un solo canal. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues tenemos un cuello de botella. Tenemos a dos carriles o dos memorias que se quieren conectar y se tienen que juntar los datos en un solo canal de comunicación. Entonces va a ser mucho más eficiente tener una computadora de 8 gigabytes totales en dos DIMMs de 4 gigabytes a tener los 12 gigas. ¿Cómo saber cuántos canales soporta mi procesador? Para saber esto, y si tienes un procesador Intel, existe esta página de internet que pueden acceder como arc.intel.com y aquí viene todas las tecnologías y sus especificaciones. Por ejemplo, puedo entrar aquí a procesadores y vamos a suponer un procesador de PC o de laptop y vamos a pensar que es un Intel Core. Y como ahorita van a ver una cosa bien interesante, inclusive de undécima generación, un procesador Core i9, ya de lo último que existe, y vamos a agarrar lo más potente que existe, o sea, un serie HK.
Aquí vemos las especificaciones esenciales, las especificaciones del CPU y aquí vienen las especificaciones de la memoria. Y como podrán observar, la cantidad máxima de canales de memoria son 2. Entonces podemos tener un procesador sumamente potente, pero que solamente va a tener 2 canales de comunicación hacia la memoria. Entonces ahí podríamos tener un cuello de botella hacia la misma. En cambio, un procesador de servidor, por ejemplo, un Intel Xeon, cuando hablamos de esta plataforma de servidores o de estaciones de trabajo de alto poder, pues podemos ver que la cantidad máxima de canales de memoria son 6. Su controlador de memoria puede reconocer tener un camino separado de intercomunicación desde el procesador hacia cada una de las memorias. Pero como vimos en el ejemplo de tener un DIMM de 8 y uno de 12, puede ser que aunque yo tenga buena memoria en mi computadora, no la reconozca completamente. Para saber si tu computadora está reconociendo el doble canal, pues entonces podemos descargar una aplicación que se llama CPU-Z. Esa la pueden googlear y la pueden descargar. Y aquí te dice, en la parte de memoria, te dice el número de canales. Si aquí dice dual, significa que tu máquina sí está aprovechando el doble canal. En este ejemplo es un procesador de servidor que sí realmente están ocupados los 6 canales. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para configurar la memoria RAM? Primero, utilizar un número de módulos de memoria igual al total de canales que soporta el procesador. Esto es lo más importante. Si tu procesador soporta doble canal, entonces lo más eficiente es tener 2 módulos de memoria. Si el procesador soporta 6 canales, lo más eficiente es tener los 6 módulos de memoria. Y aunque no lo crean, he visto incontables veces que piden servidores que tienen procesadores que soportan los 6 canales y lo piden con 16 de RAM en 2 DIMMs de 8. Entonces con eso están subutilizando ese controlador de memoria tan potente que puede llegar a tener un procesador de servidor. Las memorias deben de ser de la misma capacidad. Como lo vimos en el ejemplo de esas promociones que sacan de 12 gigabytes, en automático ya no se puede tener el doble canal. Entonces van a tener un menor desempeño de su equipo de cómputo. Como recomendación, las memorias deben de ser de la misma velocidad. Es posible que teniendo inclusive memorias de diferente velocidad siga funcionando el doble canal, sin embargo el controlador de memoria va a tener acceso a ambas memorias a la velocidad de la memoria más lenta. Y una que no es a primera vista así como tan necesaria, pero sí es sumamente recomendable, es que las memorias sean de la misma marca. Hemos tenido mismas memorias, misma capacidad, misma velocidad, misma tecnología de memoria y luego llega a haber problemas de pantallas azules o de cuestiones de una baja de desempeño que la máquina se traba al no ser de la misma marca. Espero que el video del día de hoy haya sido de utilidad. Si fue así, dale manita arriba, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video de Cómputo Business Class. Muchas gracias.